Siguiendo con nuestro curso, iniciando nuestro curso, ¿sí?, sobre planificación estratégica situacional, vamos a abordar, ¿sí?, una primera sesión del módulo 1, ¿sí?, el módulo de nuestro programa del curso que trata sobre el concepto de gobierno, de que esto de gobernar. Y en esta primera sesión vamos a tratar, ¿sí?, sobre la propuesta que realiza el profesor Matus sobre el concepto de gobierno. Matus parte de un problema, y el problema fundamental de la baja es el gran tema que él se refiere, la baja capacidad de gobierno. ¿Qué significa esto? Que los procesos de gobierno en nuestros países, en América Latina, son desilusionantes. Son gobiernos de baja calidad. Tenemos un ejercicio del gobierno y la política con muy baja calidad. Significa que esos gobiernos y la política en general no apunta a los problemas centrales, a los grandes problemas que la sociedad, que la población de nuestros países están exigiendo, demandando que sean enfrentados. Efectivamente, en los últimos 30 o 50 años, ningún problema fundamental en América Latina ha sido enfrentado con eficacia. Y ahora vemos erupciones, ¿cierto?, de inconformismo, de inconformidad, ¿sí?, en varios países, que lo tuvimos en Chile, ahora lo estamos viviendo en Colombia, lo tuvimos aquí en Brasil en el 2013, en fin, podemos decir que es desilusionante el ejercicio de la política y el gobierno. Detrás de estos resultados pobres y insatisfactorios del gobierno está la baja capacidad de gobierno, y detrás de esto está un gran distanciamiento cada vez más entre las ciencias, el desarrollo científico y tecnológico que ha avanzado en forma impresionante, y la política y el gobierno. Ese desarrollo científico, y lo vemos ahora con el coronavirus, ¿cierto? Es impresionante cómo prácticamente en un año, ¿sí?, o menos de un año, tuvimos desarrollos de vacunas o desarrollos científicos que anteriormente se demoraban 5, 6, 7 años o más. Y ahora lo tuvimos menos de un año. O sea, ¿por qué? Por el adelanto y el desarrollo científico. Pero eso no se ha transformado, ese desarrollo en varias áreas del conocimiento, no se ha desarrollado en una mejor práctica del gobierno y la planificación. Hay varias causas, sí, como hipótesis que están planteadas en la teoría de las ciencias técnicas de gobierno, que las vamos a ir hablando en la medida en que vamos avanzando el curso, pero esa es la hipótesis central, es la propuesta central. ¿Esto qué significa? Que es necesario rescatar el ejercicio del gobierno, rescatar la política. Si no rescatamos, si no mejoramos la calidad del ejercicio de la política y el ejercicio del gobierno, no vamos a tener capacidad para enfrentar y salir de ese grave atraso, de esa intensidad de los problemas sociales. No vamos a tener capacidad para enfrentar los verdaderos problemas. Y el rescate, ¿sí?, del gobierno, de las políticas, debe hacerse en la práctica, obviamente, ¿sí?, los partidos políticos, las instituciones democráticas, etc. Pero ese rescate exige de una propuesta teórica, de una propuesta de una ciencia y técnica de gobierno. Eso es muy interesante. Ok, esta es la propuesta que nos vamos a dedicar esta sesión. En su último libro, La teoría del juego social, que está desarrollado aquí, eso fue, creo que desde mi perspectiva es el libro central, el último libro, el último aporte del profesor Carlos Matos. Yo tengo aquí la versión en portugués, existe obviamente la versión original en español, yo la tengo en mi biblioteca en Colombia. Él en la primera sesión, ¿sí?, que aborda esta problemática, propone un concepto de gobierno, ¿sí?, y lo vamos a leer,
quiero leerlo, ¿cierto? Este concepto, ¿sí? Que en un final, ¿qué es gobernar? ¿Qué es gobierno? Y vamos a tratar rápidamente de la complejidad de este concepto. Él dice lo siguiente: gobierno o conducción es el arte y la ciencia del actor para movilizar organizaciones y ciudadanos en el juego social, procesando problemas conflictivos que cruzan todos los compartimentos de las ciencias, a partir de variables imprecisas, inciertas y cambiantes, con el propósito de construirle posibilidades a su proyecto de juego. Es un concepto bastante complejo que involucra y que incluye una variedad de conceptos que es necesario desarrollar y que a lo largo del libro él va a ir desarrollando. Pero en términos generales, ¿sí? Este concepto destaca lo siguiente: el gobierno como sinónimo de conducción, de conducir. Eso es algo supremamente importante. Él no propone un concepto de gobierno, digamos, institucional o gobierno desde la perspectiva de organizaciones públicas. No. Gobierno de procesos, es el concepto de gobierno como conducción, como conducir un proceso. ¿Qué significa esto? Que ahí donde exista un actor, ese actor tenga o no tenga una organización y tenga un proyecto, existe gobierno. Entonces, significa que se gobierna desde las instituciones públicas, se gobierna desde los sindicatos, de las organizaciones sociales, desde las organizaciones empresariales, en fin, hay una multiplicidad de gobiernos. ¿Ok? Es esencial entender esto. Y el aporte que se realiza de la ciencia y técnica de gobiernos es ciencia y técnica para soportar, alimentar el ejercicio del gobierno desde cualquier instancia. Entonces, primero elemento fundamental: gobierno como sinónimo de conducir y participar en un juego. Un actor que quiere interferir en ese juego, que tiene unos objetivos, unos propósitos determinados para direccionar ese juego a unos objetivos específicos, desde la perspectiva situacional de sus intereses, motivaciones, etc. Y este concepto también es interesante, ¿sí? que introduce elementos o otros conceptos, ¿sí? como ciencia, arte, actor, organización, juego social, problema conflictivo y variables imprecisas e inciertas. ¿Qué significa en esta definición que el gobierno es un arte? ¿Por qué él habla de gobierno es un arte? Porque gobernar y la política es arte. Tiene que ver con elementos como juicio intuitivo, intuición, experiencia, liderazgo, carisma, que son capacidades innatas. A nadie va a ir a una universidad o a hacer un curso de posgrado para aprender a ser político, aprender a ser político. Eso se aprende en la práctica y a partir de capacidades que son innatas y todavía no las entendemos muy bien. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, si hablamos de ciencia y técnica de gobierno, es para complementar el arte, el ejercicio de la política, que es un arte. ¿Sí? Y va a ser inevitable el juicio intuitivo. Y ahí después vamos a hablar un poco de la diferencia que se hace, por ejemplo, de la perspectiva del profesor Hammond, ¿sí? de la psicología del juicio humano, ¿sí? La distinción entre juicio analítico, juicio intuitivo, juicio cuasi racional o tecnopolítico. En primer lugar, es un arte. Ciencia, ¿por qué gobernar es ciencia? Por la simple razón de que todo arte necesita del apoyo o soporte de una determinada técnica, de una ciencia.
Nadie practica un mero arte, ¿cierto? Solamente aplicando sus habilidades innatas. Yo tengo habilidades innatas y me gusta tocar guitarra y quiero ser un guitarrista o entrar en la Sinfónica de Colombia. Yo tengo que ir a una escuela, yo tengo que prepararme y dominar las técnicas de la partitura, las técnicas de la interpretación de los instrumentos, etc. Lo mismo un pintor que tiene que manejar ciertas técnicas de claroscuro, perspectiva, etc. Pero es algo interesante porque el única arte que no requiere el apoyo de técnicas y ciencias es la política y el gobierno. Son artistas puros, ¿sí? Que trabajan con la pura intuición, ¿sí? Sin el apoyo de herramientas adecuadas, ¿sí? Entonces, ciencias. Pero estamos hablando aquí de un tipo particular de ciencias. Cuando hablamos de ciencias, o Matos habla de ciencias, está hablando específicamente de las ciencias y técnicas de gobierno, que se fundamentan en la teoría del juego social. Está hablando fundamentalmente de ciencias horizontales. A diferencia de las ciencias que nosotros conocemos, que son ciencias verticales. Pero la universidad resuelve más o menos bien, digamos bien, ¿sí? En la práctica horizontal, la práctica de un profesional, de un odontólogo, de un médico, ¿cierto? En su práctica vertical, con una formación teórica pertinente y, ¿cierto?, para el ejercicio profesional vertical. Pero un médico o un odontólogo, digamos, ¿sí? Buen médico, buen odontólogo, con la formación que él tiene como médico, no lo capacita para desarrollar o para enfrentar los problemas propios, por ejemplo, del ejercicio o de un ministerio, de ministro de salud o secretario de salud. ¿Sí? Porque los problemas, ¿sí? Por ejemplo, lo que vemos en el coronavirus, el gran problema que existe. Tenemos que aplicar la ciencia. Estamos aquí desde la ciencia. Nunca antes había escuchado tanto a muchos alcaldes, gobernadores, presidentes de la República hablar de la ciencia. Pero cuando hablan de la ciencia, están hablando de la ciencia vertical. De lo que recomiendan los científicos, epidemiólogos, etcétera, ¿cierto? De cómo enfrentar el coronavirus. Pero la pandemia del coronavirus no se resuelve con la medicina, con la ciencia vertical o con la epidemiología, porque es un problema transversal que impacta lo social, lo económico, lo jurídico, etc. Hacer ese análisis transversal exige técnicas, exige ciencias y técnicas, métodos soportados en una ciencia horizontal que es la propuesta de la teoría del juego social. Entonces, una cosa es estar en el laboratorio analizando cómo se comporta el coronavirus y cómo se transmite y desarrollando una vacuna, y otra es enfrentar o controlar la pandemia del coronavirus desde la posición de presidente de la República, o alcalde, gobernador o ministro de salud. Esto no significa que vamos a dejar de lado las ciencias verticales. Eso es fundamental, pero se necesita una ciencia horizontal que la complemente, fundamentalmente que ayude a analizar y a precisar el intercambio de problemas, ¿sí? Que podamos hablar, que el epidemiólogo, ¿sí?, el científico del coronavirus, digámoslo así, pueda entender e interactuar con la política, entender los problemas políticos, económicos o sociales que se derivan de esas recomendaciones, de esa forma de tratar y de controlar el coronavirus. Y también de que permita a los políticos y a los planificadores interactuar desde la ciencia de la medicina o de la epidemiología, cómo enfrentar y controlar el coronavirus. Otro elemento fundamental de este concepto de gobierno es que introduce el concepto de actor. O sea, gobernar significa
o exige lidiar con actores sociales, con otros actores. Eso es gobernar. Otros actores que tienen también poder, capacidad de jugar, de interferir en el juego, tienen intereses, tienen sus propios objetivos. Si yo tengo un proyecto de gobierno, los otros también tienen un proyecto de gobierno. Si quiero llevar el juego para allá, otros quieren mantener el juego como está, en el statu quo, porque beneficia ese resultado de ese juego a esos actores. Por lo tanto, yo tengo que lidiar con otros que pueden ser, quieren colaborar, cooperar conmigo, o son oponentes que se oponen a mi proyecto. ¿Sí? Ese es el elemento central del proceso de gobierno. Sí, y más en democracia, obviamente. ¿Sí? Es una poliarquía, la democracia, ¿sí? No es una relación vertical de un mandatario, ¿sí?, que manda y otros obedecen. Es un juego horizontal donde existen otros actores. Y ahí obviamente vamos a trabajar aquí con el concepto de actor social, ¿sí?, que tiene esas características. Son personas que tienen proyectos, que tienen una organización, a veces sí, a veces no, un proyecto malo bien definido, tienen un propósito, tienen capacidad de juego. Diferente con el concepto tradicional que por lo menos me formaron a mí como economista, de agente económico, ¿cierto? Donde ese grupo, como consumidores, empresarios, etcétera, ¿sí?, tienen un comportamiento repetitivo. Ahí dominan, son comportamientos predictibles, ¿cierto?, que yo los puedo predecir, que a partir de unos supuestos disparos, supuestos que hace el economista en su modelo, yo puedo decir que ese agente se va a comportar de esta forma. ¿Okay? O sea que no es creativo, no tiene creatividad. El agente de la economía, la teoría económica no tiene creatividad. En el juego social, en el gobierno, el agente tiene creatividad. ¿Sí? Y eso hace que el juego sea nebuloso, sea conflictivo. Y se requieran entonces técnicas y herramientas de análisis estratégico. Aquí tenemos que diferenciar entre el análisis interactivo, ¿okay?, y el análisis paramétrico, propio del economista, ¿cierto? De esos economistas que los vemos ahí, ¿cierto?, como ministros de Hacienda o de Economía, haciendo maravillas en nuestros países, ¿cierto? Intentando implantar reformas tributarias en plena pandemia de coronavirus, afectando una clase media empobrecida, etc. ¿Okay? Y ya vemos los resultados que eso conlleva. Por lo tanto, gobernar significa intervenir en ese juego. Es un juego que está conformado por múltiples juegos, donde hay actores que son poderosos en un espacio del juego o específico, o unos que son actores, son poderosos en el juego económico, pero débiles en el juego político. Hay otros en un juego específico territorial, como gobernadores, alcaldes, otros que participan en el gran juego nacional, inclusive en el gran juego global, y es una de las características que vamos a tratar mucho aquí sobre esto de la pandemia del coronavirus, que es una crisis, un desastre a nivel global, y por lo tanto exige ciertas habilidades y capacidades que nosotros no hemos desarrollado con unas instituciones de gobernanza, digámoslo así, global, ultrapasadas, que necesitan un retoque ya y una reconfiguración total. En términos generales, en la teoría de la planificación estratégica situacional se habla de juegos cuasi estructurados, ¿sí? Cuasi estructurados en contraoposición a problemas bien estructurados. Entonces, como nuestras formaciones de la escuela, ¿cierto?, nos enseñan o nos capacitan para enfrentar y resolver problemas bien estructurados. Como economista me entrenaron, me formaron para enfrentar problemas bien estructurados, hasta transformar los problemas del desarrollo económico, por ejemplo, o del crecimiento económico, que es un problema complejo, en un problema de 4 o 5 variables con relaciones bien definidas. Entonces, la diferencia básicamente, voy a adelantar rápidamente, es la siguiente: en un problema bien estructurado existen variables precisas,
están bien limitadas y las relaciones entre las variables son bien definidas. Y por lo tanto yo tengo una solución del problema. 2x igual a 4, x igual a 2. Acabó. Eso es cierto para Trump, para Putin, para Bolsonaro, para cualquiera. ¿Okay? Hay medio que tenga un conocimiento de matemáticas, un dominio de los principios del álgebra, no va a discutir que x es igual a 2. ¿Ok? Pero ¿cómo resolver el problema y cómo controlar el problema de la pandemia? ¿Cómo controlar en un municipio, en un país? Vamos a hacer bloqueo, vamos a hacer cuarentena, vamos a cerrar y solamente todas las actividades económicas no esenciales. ¿Ese problema qué es? ¿Es un problema bien estructurado o un problema cuasi estructurado? Es un problema cuasi estructurado. ¿Cuáles son las características de un problema cuasi estructurado? Las relaciones entre el número de variables es impreciso. No podemos enumerar todas las variables. Las relaciones entre esas variables también es imprecisa. Conocemos la relación de alguna de esas variables. Por ejemplo, conocemos aspectos, ¿cierto?, de la pandemia. Sabemos que el virus se transmite a través de los aerosoles que nosotros producimos al hablar, a través del contacto. ¿Ok? Conocemos aspectos, ¿sí?, de ese problema, de ese juego. Pero en el gran juego, en la unidad del juego, no conocemos todas las variables y las relaciones entre las variables. Bien, y no podemos llegar a soluciones, no existen solución. Lo que es bueno para uno es malo para otros. ¿Sí? Entonces, para unos, y aquí lo hemos visto en muchos países, ¿sí?, el negacionismo, aquí en Brasil es impresionante, ¿sí?, la forma como algunos líderes políticos, ¿sí?, senadores, en fin, y la cabeza de gobiernos, ¿sí?, nacionales y subnacionales, ¿sí?, están en contra, por ejemplo, del aislamiento social o de usar máscara, etc. Perfecto. Y los empresarios reclamando, ¿sí? En fin, ¿sí?, lo que es bueno para uno no es malo, puede ser malo para otros. Aquí hay un intercambio de problemas, ¿sí? Aquí hay soluciones no objetivas, soluciones que se dicen, ¿cierto?, son satisfacientes, satisfacen a unos y no satisfacen a otros. Es la característica de los problemas sociales, los problemas del gobierno de planificación, problemas conflictivos, nebulosos, ¿sí?, y con final abierto. Y ahí entramos a una última característica. Gobernar significa interferir en ese juego, enfrentar problemas cuasi estructurados complejos, lidiar con otros actores, y en todo ese proceso, el que participa en ese juego tiene que lidiar con variables imprecisas e inciertas. O sea, una de las características centrales del proceso de gobierno es ese, que tengo que lidiar con la imprecisión, la incerteza. Y esa es una incertidumbre, una incerteza y una nebulosidad que yo no la puedo reducir a través de modelos matemáticos. Yo puedo reducir algunos aspectos, algunos elementos parciales de ese juego o de ese problema, pero la unidad total del juego continúa siendo nebulosa e incierta. En conclusión, podemos diferenciar, ¿cierto?, entre lo que es un juego de final abierto y un juego de final cerrado. Los procesos de gobierno y planificación estamos enfrentando procesos de final abierto, que están abiertos a múltiples posibilidades, que yo no sé establecer con exactitud esas posibilidades, contrario de un juego bien estructurado, un problema bien estructurado con un árbol, digamos, bien definido de posibilidades. Okay. Lo que se hace tradicionalmente y la forma como me formaron como economista fue eso: reducir los problemas complejos, cuasi estructurados, nebulosos, con variables inciertas, a problemas bien estructurados con final cerrado. ¿Ok? Bien, hasta aquí entonces esta primera sesión del módulo 1.
Vamos a continuar después entonces a introducir el concepto de planificación. Y la planificación como una herramienta fundamental de ese proceso de gobierno. Es porque para gobernar en esa complejidad que estamos discutiendo aquí, con ese concepto complejo de gobierno, necesitamos, ¿sí?, de herramientas. Y una de las herramientas y técnicas fundamentales es la planificación. Muchas gracias.